Me llamo Roberto Bizán, soy economista, el primero de 3 generaciones que llegó a la universidad, el primero que salió, el segundo que llegó de mis 35 primos. Me crié hasta los 18 años en el campo. Después, en un pueblo de 3.000 habitantes, hice la secundaria y enfilé para Rosario, que era el lugar más cercano donde había economía, optando entre economía y ciencias políticas, años 72-73. O sea, retrospectivamente, analíticamente, una historia de ascenso social con mucha suerte. Estaba entre economía. ¿Por qué seguí estudiando economía? Soy de la segunda generación de una escuela secundaria generada por un pastor protestante y una religiosa, donde la cohorte de los profesores eran todos profesionales de entre 27 y 35 años, pero que le pusieron al colegio un nivel insólito. Yo en cuarto año con mi profesora de literatura nos hacía leer García Márquez, años 71, 72. En matemática vimos doble derivada. Era posible en la Argentina de los 70, en el medio de una sociedad tremendamente caotizada. Eso también ocurrió, digo. Y esto viene a cuento de que hace poco nos juntamos por motivo, no sé si 50 años deben ser ya, y todos coincidíamos, porque somos 18 que egresamos, de los cuales 14 en un pueblo perdido, en el medio de Santa Fe, llegaron y terminaron la universidad, y definitivamente la trayectoria cambió a partir de esos eventos, en términos humanos. Me fui a Rosario, estudié en Rosario, me tocaron 2 años de un pelaje político y 2 años de otro pelaje político. Los años bravos, de los dos lados, ahora que hablamos de mirar para atrás o no mirar para atrás. Cuando estaba en segundo año, yo trabajaba en un lugar X, que no voy a decir porque si no queda demasiado personalizado, pero me mantuve medio tiempo trabajando, medio tiempo estudiaba. Alguien me ofrece ser asistente en la facultad y ingresé en la mitad de la carrera a ser ayudante de cátedra de Sergio Di Pietro. La universidad me dio en ese caso más enseñanzas en la biblioteca que en la universidad formal. Entre las clases interrumpidas, las bajadas políticas posteriores, los servicios, los tanques que venían del batallón 121 y pasaban por enfrente de Boulevard Oroño, soy un tipo de suerte. Terminé, me tocaron 2 años de servicio militar. Vicky, ¿se acuerdan? Con 22 años, recién recibido. Y como todo tipo del interior, vivía con bolsillos cortos. Tenía amigos que todos los del interior de esa época veníamos a Buenos Aires porque teníamos la sensación de que la Meca estaba en Buenos Aires. En términos de calidad de estudio. No había maestrías, no eran comunes las maestrías de economía. Los puntos de referencia eran el CEDES, en todo caso, aunque muy lejanamente la Universidad de Buenos Aires, que quedaba más allá del trópico, más arriba de la estratosfera. Digo, usted póngase en el lugar de alguien del interior, que no sea cordobés, porque eso remiten a Córdoba, la alcurnia cordobesa, o tucumano, porque eso remiten a la escuela de Víctor Elías y demás. Entonces, varios de mis compañeros vinieron acá a trabajar y yo me enganché con algunos de ellos y de casualidad
Pero de absoluta casualidad termino enganchado en la Secretaría de Comercio en el año 79-80. Y ahí conocí a mucha gente que conozco. Eso a mí me dio los primeros 79 y 80 la posibilidad de especializarme y visitar plantas industriales. Arranqué por automotriz, pasé a siderurgia y terminé siendo vicedirector del Departamento de Análisis de Mercado y Estructuras, Análisis de Precios y Estructuras del Mercado. Y en paralelo estaba Defensa de la Competencia y arriba en el undécimo estaba Investigaciones Sectoriales y Prospectiva Económica, el think tank de un área, de un ala del gobierno. Eso a mí me matrizó en caminar la calle y me dio el oficio. Hay dos cosas: la universidad da academia, pero no da la práctica. No hay residencia médica en estas carreras. Entonces, el oficio se aprende en otro lado. Yo aprendí parte del oficio ahí caminando, haciendo algún curso en el CEDES, que estaba en la calle. Yo tenía la posibilidad de volverme al interior o quedarme acá. Decidí quedarme acá, no me daba el resto para irme afuera. Entonces me busqué el mejor lugar que había para saber microeconomía clásica, que era el SEMA. Yo soy de la segunda camada del SEMA, full time, 4 horas, 5 días por semana a la mañana de clase, sábado incluido, 3 semestres completos y el cuarto semestre para hacer la tesis. El que la embocaba toda de una se iba derecho al doctorado de Chicago sin ingreso. Y ahí se conformó la planta del SEMA con Carlos Rodríguez, Roque Fernández, Auenheimer, Víctor Yohay, Osvaldo Esquenone, una camada, primera camada que estaba estudiando en Chicago, con algunos economistas que ahora son de primera línea candidatos al Nobel. Auenheimer, Haberger, Lucas, Phelps venían a dar clase en enero o febrero, cuando ya hace frío, venían 15 días, 20 días acá y nos daban seminarios intensivos. Guillermo Calvo era uno de ellos. Para eso yo tenía una beca del Ministerio de Comercio, no de la Secretaría de Comercio, con la obligación de devolver 2 años. Tengo compañeros de esa época, un tal... Bueno, volví al ministerio después de haber terminado esa etapa, que me fue relativamente bien, me fue muy bien. Volví al ministerio y me pasaron, por alguna razón que no conozco, al segundo subsuelo. Se bajé de la cúpula del segundo piso donde está la Secretaría de Comercio del Poder, al segundo subsuelo donde está el no poder. Y no teníamos nada que hacer con otro compañero que estábamos en la misma circunstancia. Y nos pusieron a atender al público para revisar los permisos de importación. Ahí nacieron las declaraciones juradas de necesidad de importación, año post-Malvinas 83. Teníamos 2 opciones: o nos volvíamos locos y teníamos que quedarnos en el sector público. Entonces, a mí me interesaba, empecé a mirar y empecé a notar algo muy particular, que era los dobles precios en el comercio internacional, particularmente de principios activos usados para medicamentos. O sea, si viene de China venían precios, si viene de Suiza venía triangulado vía Panamá, y era una multinacional y entonces había overpricing. Finalmente hice un informe off the record, tenía las 450 drogas y cuánto era el monto de lo que eventualmente puede haber sido sobrefacturación. Eso lo hace gente que cuando tiene 27, 28 años. Bueno, dicho esto, tenía los papeles y no sabía qué hacer con los papeles, entonces un día
en una librería acá de Corrientes, enganché un libro de importación de tecnología, aprendizaje, dependencia, no sé qué, de un tal Jorge Katz. Entonces lo busco en la guía, estaba en la CEPAL, voy a la CEPAL, pido una entrevista, aclaro que yo con Jorge soy como hermano a esta altura del partido. Entonces empecé a mirar, a juntar la parte que me faltaba. Yo venía haciendo expectativas racionales macro puro, más una pata de la calle empresaria e industrial, y me hice amigo de Jorge, de Beni Kosakov, que era el asistente de Jorge. No, Beni era el asistente de Surruil. Surruil hacía cuentas nacionales y junto con Alberto Fracchi eran los que más sabían de estructura económica, no del área monetaria, de estructura. Bueno, dicho sea de paso, ahí quedó, empezamos a off the record, a trabajar, a escribir paper, qué sé yo. Gana el radicalismo las elecciones y a fin del 83, me acuerdo, a las 2 de la mañana me llamó Jorge y me dice, me está llamando algún ministro recientemente fallecido, que era el querido Aldo Neri, si le damos una mano, ¿vos te animás? Yo sí, qué sé yo, mirá que no tengo nada que ver con la política del palo, no soy radical ni nada que se le parezca. Bueno, a decir que junto con Jorge fuimos al sector público. Y otro egresado de esta facultad que se llamaba Silvio Groisman. Y otro egresado que hace PYME, Vicente Donato, que era de ese grupete. Eso eran asistentes. Yo tenía más chapa, más años. Entonces ahí nos fuimos al sector público. En la primera experiencia sobre control de precios de medicamentos, la segunda vuelta de Oñatidia, donde juntábamos la parte técnica de los certificados de medicamentos, o sea, etcétera, etcétera, la parte económica y la parte industrial. Y la parte industrial y económica la manejaba yo desde el Ministerio de la Secretaría de Comercio, Secretaría de Industria. Jorge estaba anclado en Salud Pública, Carlos Canitró era el subsecretario de Regulación y Control, hermano de Adolfo, que ya estamos todos más o menos en lo mismo. Y empecé a dar clase en el primero o segundo cuatrimestre del 84. Economía industrial, 7 a 9 de la noche. Economía industrial. ¿Qué dábamos? Básicamente la estructura del curso, que después la afinamos bien a lo largo de los años. Después Jorge se fue, subió Beni y yo me quedé con Beni, perdón. La estructura era un tercio, un tercio, un tercio. Un tercio de... Entonces era una heterodoxia media forzada en construcción, que tenía... Jorge tiene formación de Higgs, su jefe. Entonces teníamos diálogos grosos, sustantivos. Y cuando tomábamos el té en el Ministerio de Salud a las 4 de la tarde con el carrito, esa ustedes no la vieron, se la perdieron. Y eso lo trasladábamos acá y de ahí surgió la metodología. Un tercio teoría, un tercio economía argentina y un tercio visita a planta. Y como éramos 4 o 5, y los cursos eran 50, 60, teníamos más o menos control de 1 sobre 10. Era manejable, ¿se entiende? Con lo cual, el primer parcial era teórico, el segundo parcial era casi innecesario, porque era la visita a planta, y cuando salía de la visita a planta, vamos a tomar una cerveza, ¿se entiende? En esa lógica. Eso fue, lo habíamos charlado largo con un tal Pornoy. El ida y vuelta en el triángulo. El triángulo es teoría, cátedra, calle. Teoría, cátedra, calle. Teoría, cátedra, calle. Y lo pones en el medio al tema que quieras. Y la perdiz en el medio sale en el examen dentro de 15 años, cuando estás duchándote, cuando tenés que hacer un paper. Y eso me lo dicen varios de los exalumnos.
lo decíamos antes de empezar, un perfil de alumnos masivo, la mayoría más cercano de los laburantes que de la clase media, y durante 2 cursos o 3 tuvimos un montón de gente, pero un montón es más de 100, porque venían de camadas previas, o había como un stock. Bien, eso duró 85, 84, 85, 86. A mitad camino, ven y me dice, che, hacé una pirueta en el aire, venite a la CEPAL. Entonces yo tiré un nombramiento de alta categoría estable en la Secretaría de Comercio a la basura por 3 meses de contrato bien pagos. Y una apuesta, y me salió bien. Entonces yo me quedé en CEPAL 86, 87 y en el 88 y me fui un año a trabajar al Science Policy Research Unit de Brighton, donde yo venía de una sociedad caótica y me pasé 1 año y medio en una sociedad donde el tren salía de Brighton a las 8:57 del andén 4 y el día que cambiaron el andén todos nos fuimos a Londres. Bueno, ahí a mí me sirvió para decantar, porque yo tenía una formación muy heterodoxa y no tenía tiempo. Y a mí eso me dio mucho tiempo libre para pensar, caminar, masticar. Eso es otro aprendizaje esencial que yo recolecto en la canasta. Yo les recomiendo muchas veces a los pibes que andan a 250 kilómetros por hora y hacen cosas interesantes y son interesantes que se vayan, por cuestiones que van desde cómo están redactados los periódicos en el exterior, al modo de vida, al hecho de no tener demasiadas posibilidades de distracción. Porque uno está acá y el entorno distrae mucho y somos todos ansiosos y sumamos actividades. En cambio, vos vas a un lugar, no tenés otra cosa que hacer, te pagan para eso, después si te desvías eso es problema tuyo. Volví en el 89, me reincorporé a CEPAL y entonces volví, me reincorporé acá. A mí me siguieron manteniendo el nombramiento como JTP, una cosa ahí por ahí, sin sueldo. Después cuando volví me dieron el sueldo. Y fui JTP hasta 10 años más. Creo que Fanelli era director de la carrera, cuando en algún momento yo le dije, me voy. No, ¿cómo te vas a ir? Entonces volvimos Pero el espacio, la reflexión es, en mi vida profesional, el espacio de la universidad era el ámbito de reflexión. En algún momento yo me enganché con el mundo agribusiness, etcétera, etcétera, y los brasileros, acá en Argentina está la Escuela de Agronegocios en la FAUBA, con un prócer llamado el Negro Ordóñez, papá de Ivo. Fue un nodo muy importante de formación de gente en agribusiness. Por ahí pasó Bartolomé, Grobo, la esposa de Grobo. Hay una camada de 20, 25 tipos que hoy deben tener 60 que se formaron ahí de la mano del Negro Ordóñez, después Marcelo Regúnaga, Hugo Cetrángolo. Me está faltando uno premio. Entonces, el Negro me viene a ver. Esta facultad siempre ha permitido márgenes de libertad y creatividad en el marco de ciertos límites, pero muy extensos, muy lábiles los límites. Tiene sus pros y sus contras. A nosotros nos permitió muchas aventuras con los pibes, que además son fuente inagotable de conseguir mano de obra.
treinada. Siempre tuvimos todo, Beni, yo, Jorge, Oscar, cualquiera de los que tomen, no es la clase lo relevante, es la cantidad de gente que va formándose, porque todos ellos, Andrés, todos ellos tienen 2, 3, 4, 5 satélites, todos, y eso durante 10, 15 años, y además pasamos por distintos cargos en distintos lugares y nos movemos de un lado para el otro. Entonces eso genera una red expansiva de impacto que es mucho más relevante que medir la cantidad de graduados, etcétera, etcétera. Es el oficio. Yo me acuerdo cuando llegué a la CEPAL, Beni me dio un conjunto de unos tabulados y me dice, escribite algo. Porque tenían otra manera de trabajar. Entonces, aprender el oficio es masajear datos, caminar, y eso no te lo da la universidad, pero si la universidad no está, no se puede hacer en esa caoticidad. Entonces, ahí debemos haber pasado 10 o 15 cohortes a ese nivel. Mi reflexión sobre ese periodo, que debería llegar hasta los 97, 98, es que era una carrera que no se terminaba de definir entre lo académico previo y lo operacional futuro. Ahí es donde viene el crack. A mi modo de ver, ¿no? Yo no soy especialista en este tipo de cosas, de observador nomás. Digo, las profesiones hasta ese momento estaban hechas de manera vertical. Medicina era medicina, no hablaban con los psicólogos no hablaban con los farmacistas no hablaban con... Y nosotros no hablábamos con el agro ni de casualidad, como economistas. Y ahí empiezan las interdisciplinas. No las interdisciplinas, las demandas sociales de perfiles que mezclan cosas. Eso es un problema que atañe al corazón del modelo universitario. ¿Cómo le das respuesta anticipándote a cuestiones del mundo real, del mundo usuario? Fíjate que no dije producción, dije el mundo usuario, pues si decís producción te rotula. El mundo usuario, y ahí la manera de hacer economía industrial venía bien, porque metíamos cosas medio raras, llevar a un empresario a hablar al curso, llevar a los pibes a ver una fábrica, y después te reciben en la fábrica, y el tipo que te recibe siempre te cuenta la historia. Entonces es como meter historia de empresas de facto. La cantidad de historietas de esas que conocemos son casi infinitas. Y entonces la interdisciplinariedad se empezaba a dar desde ahí. Por eso, hasta donde yo entiendo, era una materia bastante popular. Y además bastante descalzada. Porque la facultad yo no conozco los proyectos, los programas, ese tipo de cosas me pasa por otro lado. Yo me dedicaba a lo que tenía que hacer y punto. No estaba en esa discusión. Pero la sensación es que era modelística en un sentido, epistemológica en otro sentido, más para cientistas. Y esto era más para bajar a la calle. Con las flexibilidades del caso, que son escasas. Salíamos del mundo industrial. Entonces, la primera salida fue al mundo de los servicios
de turismo. Porque en el fondo la red de turismo es muy parecida a la red industrial. Uno es servicio y otro es industria. Tenés el operador, tenés todo subcontratado y un nodo que contrata, todo ese tipo de cosas. Y eso venía fantástico porque yo venía del campo de la salud. A esa altura era un experto de la OMS en salud. Y junto con los rosarinos íbamos a dar clase al Instituto Las Artes de Rosario, que estaba en las afueras. Y ahí, en esa época, cuando yo vine de Inglaterra, aplicábamos teoría de red a salud. Entonces, teníamos ahí contrapartes locales y contrapartes internacionales. La internacional, la OPS, Pellegrini, José Luis no me acuerdo, Pellegrini, Mario Dalton Hamilton en la Federal, en la Fiocruz de Brasil, lo aplicamos al mundo de la salud y al mundo de la organización sanitaria. Fueron las famosas redes del PAMI que había subcontratado Bramer Markovic, etc. Y siempre en ese triángulo, entre paréntesis, ahí pasamos la anteúltima de la web, y escribimos con Oscar la plataforma de salud, de redes, etcétera, etcétera. Bueno, pero el punto que quiero hacer teórico es, esto era teoría de redes y poníamos en el medio distintos sectores. En términos personales, a la empresa familiar en Santa Fe de la que me hice cargo. Coincidente con, yo tengo 3 hermanos más, el deseo de mi padre de dejar todo eso, que ya era un poquito más de lo que había iniciado originalmente y tenía cierta conformación empresaria. Entonces yo en ese momento, por ahí por mediados de los 90, hacíamos teoría de redes con todo ese tipo de cosas. Ya no estaba en la CEPAL, le daba mucha menos bola a la academia. Fuimos a la Sarmiento con otro personaje que es Francisco Gato. Empezamos a aplicar teoría de redes a, ahora diría alegremente, lo biológico, a las producciones agropecuarias, agroindustriales. Y a mí la vuelta al campo me implicó volver desde arriba, o sea, con esa conformación. Entonces, terminé desarrollando una gimnasia muy particular, porque en 3 días por mes yo me visitaba 4 o 5 lugares clave de información y estaba al toque de lo que pasaba en el mundo del negocio real. Y eso me permitía instalarme bien en el mundo bioindustrial. Entonces, a partir de ahí, en la Sarmiento, armamos el esquema universitario de la Sarmiento, que es, otro día vengo y se lo cuento, en teoría y práctica. Pero a mí me desplazó hacia el mundo agrobusiness. Yo tenía a esta altura estructura de la Secretaría de Comercio, calle de Ministerio de Agricultura, Ganadería e Industria, Brighton que me bajó a tierra, consultoría internacional que me permitía vivir bien, más o menos, y la bajada a campo de aquello. Entonces, con ese background, yo me conectaba más con agroindustria, con la FAUBA y con la CEPAL, en lo que podríamos llamar la nueva conformación de los agribusiness de Argentina. Nosotros describimos el fenómeno, no hacemos inducción de lo que está pasando. Eso es propio de la FAUBA. La FAUBA está partida en 2. Implicó un cambio, acompañar algo que estaba siendo disruptivo en la Argentina, en el medio del caos. En algún momento yo me voy a la CEPAL definitivo, ahora como senior,
parcialmente desde el 2003, más enfáticamente desde el 2007, a full desde el 2008, y ahí volví a reintegrarme a la facultad y largué la Universidad de General Sarmiento. En ese interregno es donde en la oficina de la CEPAL empezó a tomar vuelo propio. Ahí había un equipo de 10-12 personas, que es la base del IEP. Heimer, Pipe, Francisco Gato, Adrián, un junior, tal Adrián Ramos, Oscar, otro junior, Curcio, el Bebe, que después falleció. Pero ese grupo básico se montó ahí y teníamos financiamiento, autofinanciamiento, que nos daba cierta libertad de acción. Y era un poco de avanzada. Entre algún momento de la tarde se cortaba el tema de la oficina de la CEPAL y empezaba Rodolfo Rossi, que fue el que desarrolló la soja transgénica en Argentina, vivía acá a 10 cuadras y de vez en cuando lo traigo a dar clase, y viene y hace su contribución. Es un ser espectacular. Y ahí Agribusiness empezó a tomar otro pelaje. ¿Cuál era el sentido de esas aventuras? Porque además hacíamos lo mismo con los textiles o con los siderúrgicos, y ahí Beni era cabeza de serie, o Oscar hacía con los financistas. El sentido era ver si podíamos intuitivamente, ¿no?, lograr alguna síntesis. Me acuerdo la primera reunión entre Grobo, Ferrer, Beni, yo y Horacio Busanelli. Entonces empezamos a darle vuelta a los temas y a lograr los primeros entendimientos de, a veces, un par de veces se juntó algún ex ministro que pasó por esta facultad, pasa por esta facultad, que es polifuncional en términos de gobiernos políticos, porque pasa. En algún momento empezamos a pergeñar como las avenidas concurrentes entre el país nuevo y el país viejo. Y la prenda del chiste, por eso venía a cuento el modelo. Grobo escribió en página 12 y Aldo Ferrer sobre industria y agroindustria, y Aldo Ferrer escribió en Clarín Rural sobre agroindustria. Esa es la base del libro, el último libro que Marcelo Rubial. En ese momento yo volví a la facultad a dar estructura económica. Y en estructura económica yo lo volteé, y eso es otra reflexión de los grados de libertad, que no sé si está bien o está mal, pero hace el contenido de la palabra universidad. Yo lo volteé hacia teoría de redes, biológicos, servicios, sin que el programa cambie y sin que la estructura de la carrera cambie. Eso es parte de lo que yo percibo del otro lado. Todas las organizaciones públicas que generan servicios, salud, educación, ciencia y técnica, están matrizadas de esta manera, a mi modo de ver. Vos tenés una superestructura funcional. Los cargos, las vías de ascenso jerárquico, los nombramientos, visión, misiones, funciones. Eso vale para los docentes, para los bomberos, para los médicos, para los científicos. Es la estructura. Sin estructura se cae. Después viene el operador en la línea de batalla, el médico,
¿Qué tiene? Duerme mal, se peleó con la mujer, 7 minutos, va de un lado para el otro. Él te define el impacto final en esa estructura. Cómo se mueve adentro de la estructura es aleatorio. Tenés miles de casos. Tipos que hacen el sacerdocio, tipos que hacen el negocio, tipos que hacen la plancha, tipos que hacen su proyecto personal. Pero buena parte de la eficiencia de la prestación de esos bienes públicos, cuando hablas de servicio, quedan confinados a el que está al frente de la clase, al frente de la consulta, al frente de la investigación. Y ahí no hay 8 horas, 6 horas, hay rules, confianza, grupos chicos que pueden funcionar bien. La mayoría son jerárquicos, de los denominados el ombú. Sí, porque crecen, hacen una copa grande, no entra el sol y abajo no crece nadie. Lo que digo es, frente a eso, vos tenés grados de libertad para moverte. Y si a eso le sumás la posibilidad de captura de recursos adicionales, anclados donde menos restricciones tenés, ¿para hacer qué? Una vez que lograste flotar y estás más o menos cómodo, mucha gente distribuye. Entonces genera cohortes de investigadores o de profesionales aprendiendo el oficio. Y otros son menos solidarios. Eso desde la oferta. ¿Se entendió? Eso resiste o tiene grado de flexibilidad independiente de los planes de estudio. Vos tenés el contenido de la materia, tenés etcétera, etcétera, y tenés los titulares. Y adentro te juntás con 3 pibes, armás la cátedra, tratás de divertirte, y si estás comprometido, vas a las 5, menos 5, y a las 7 se van. Y no se me levanta ninguno del curso. Es un proceso atractivo porque hay flexibilidad. Pero si te toca un genio sensible, lo podés abortar en los primeros 30 segundos porque se pierde en la maraña. Esto es un proceso de aprendizaje en sí que te trainea de cómo sobrevivir en una sociedad caótica. Vos tenés pibes que arman un bajo perfil, salen rápido con un nivel A. Otros pibes que van por alto perfil, salen con un nivel B. Pero nadie les dice 2 cosas: cómo armar la rutina y quién es el mejor y quién es el peor. Y nadie los trainea para la salida. Ahora, trainarlo para la salida en una facultad multitudinaria es difícil. Pero tiene grados de flexibilidad y contabilidades creativas en algunos casos. La palabra universidad está bien contenida cuando te permite diversas rutas, y tiene una gran falencia. El mundo va a una velocidad a no hacer experimentos de otro tipo. Prefiero hacer cursos virtuales de gestión agrobioindustrial online en Córdoba, Santa Fe, donde tenemos con un grupo de gente, 600, 700 tipos, online, que no es el título universitario, es otra cosa. Ahora, ojo, porque los que están ahí
son súper rápidos en términos funcionales. Yo lo que veo es eso. Y eso no lo solucionás con posgrado. Porque el posgrado de vuelta replica la rigidez. Entonces, como replica la rigidez, los mejores se te pueden ir a otro lugar, los que son más o menos se te pueden quedar más o menos cerca, y los que hacen movimientos cruzados se te van a otro lado. Lo que te dice mucha gente es: lo que vos no podés poner en 2 páginas, el receptor que va a la velocidad infinita no te lo va a comprender. Entonces, hay que hacerla de la vaca. Comes, te vas a la sombra, regurgitas y masticás. Eso tiene un tiempo mental. Cuando estás maduro, cosa que no es instantánea, escribilo, justificalo y después hacer el resumen. Eso, en mi modo de ver, lleva, para el tema en serio, 4 o 5 años. Cuando tenés un destilado, ahí sí salí. Ellos no perciben el sistema como un todo. Tienen asimetría de información. Juegan en su baldosa y tienen un conjunto de relaciones. Entonces arman su propio subsistema de información y su propio subsistema de capacitación y su propio subsistema de ciencia y técnica. Entonces no hablan con el jefe de relaciones públicas, no hablan con Vaso en Ubatec. ¿Saben quién sabe de microorganismos en el Cerela de Tucumán? ¿Saben quién es el tipo capaz de hacerte un informe sobre cadena de tal cosa? Van ahí y le dicen: flaco, ¿cuánto vale tu tiempo después de las 2 de la tarde? Si eso, son demasiado honestos. Si no, te dicen: vení a tomar un café, contame, no lo querés escribir. Entonces, pero el sistema funciona. Eso es lo que quiero rescatar, porque una mirada formal, rígida, es: che, tenés que declarar todo, tenés que salir por la vía, etcétera, etcétera. No tengo ganas de llenar formulario, no me piache, no me gusta la cara, me la creo Gardel. Cualquier versión de esa viene bien, pero no van por la formalidad. Ahora, de vuelta, si no tenés la estructura que te banca el tipo, y en la estructura de bancar al tipo tiene la lógica de la vida del arroyito al cual voy a pescar. Vos tenés mojarritas, una segunda línea de gente que se alimenta de la mojarrita, una tercera línea que se alimenta, que son los carnívoros finales, que ahora bajan por el Paraná, el dorado, la tararira y todo eso. O sea, vos tenés una microfauna que sembrás abajo para rescatar arriba. Y te tenés que comer eso es teoría evolucionista aplicada a instituciones, te tenés que comer todos los costos de transacción de errores para que un número acotado sea exitoso. Si no tenés ese sistema, no camina. A ver, los que se van al MIT son pocos, pero abajo tenés la ley de los grandes números. Y si el sistema lo haces caer, no te aparecen los docentes que vienen a dar clase y son referentes y siguen conectados. Entonces, yo lo miraría desde esa lógica. Es como que el mundo arma subsistemas operacionales. Por una lógica, el sistema está acá y el mundo está boyando por ahí. Y a veces se alinean, y cuando se alinean son potentes, son de una velocidad impresionante. Y cuando están desestructurados o desencajados porque el sistema de incentivo no camina, o porque te cayó mal la política, o porque te cayó mal la cara del tío que es el vocero, se desestructura todo y tiene un costo. Es un mecanismo de relojería muy particular. Son subsistemas, son como redes que tienen nodos. Vos mirás los nodos, con los nodos te conectás y eso funciona. Así clonamos caballos,
Así que hacemos experimentos y del otro lado, último comentario y me voy a tomar la sopa. Esto dicho confortablemente, sentado en Junín y Córdoba, clase media, comodita, con la pancita llena. La calle es otra cosa. Perdón, la calle tiene otras veredas también. Digo, no nos olvidemos de esto. Más allá de que la universidad tiene que tener proyección, etcétera, etcétera, también tiene que tener los pies sobre la tierra. Y las iniciativas privadas también son otra cosa. O sea, me parece que hay que matizar la reflexión.